Estamos de regreso. Yo quiero disculparme porque estoy con la secuela de una influenza, pero estoy acá firme, al lado del cañón para enfrentar las cosas. Estamos con el general Mario Arata, él es director de la Policía de Tránsito del Perú. Bienvenido una vez más, general. Gracias Nicolás. Vamos a ver el detalle que ha hecho muy bien el señor Revilla. Es muy interesante, ¿no? Y es la verdad, el desorden que hay en nuestro país por el motivo del tránsito es la verdad. Somos muy desordenados, o sea, lo que ha hablado él, le agregamos encima la cantidad de vehículos que anualmente ingresan a nuestro país. Que son que más o menos 200.000, ¿no? Son más o menos entre 150.000 a 200.000 al año, ¿no? Y ahora hay facilidades de compra de vehículos, pues, ¿no? Antes una familia tenía un vehículo por ahí o no tenía, ahora tienen 2 o 3 vehículos por las facilidades que las empresas dan. Ahora vemos un joven que va a su universidad con su vehículo. Entonces, ya cada... Claro, pero eso también es un problema porque es una falta de planificación, ¿no es cierto? Porque entran vehículos nuevos, pero no salen los vehículos antiguos, que es lo lógico, ¿no es cierto? Si entran 200.000 vehículos al año al parque automotor, debería salir una determinada cantidad según los años que tengan de circulación. Eso no existe. Sí, o existe y no se cumple. No, por ahora no tenemos la política del desguace, que le llaman la política del chatarreo. No hubo un tiempo en el Callao que lo implementaron, pero no sé qué pasó y se quedó ahí, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que pensar rápidamente en eso, porque si no, acá unos 10, 15 años, el problema se va a ver más complejo, ¿no? Y si a eso le agregamos la informalidad que hay en los transportistas, la revisión técnica, por ejemplo, un ejemplo. La revisión técnica en realidad son más o menos como 130 que tenemos, creo, en nuestro país, no cumplen la función que deberían de cumplir. Por decir, hay 130 empresas que prestan servicios. Que prestan servicios a nivel nacional, ¿no? De repente ya un poco más, eso es hasta el año pasado. Pero imagínate, un ómnibus, por decir, que su capacidad de pasajero debe ser 30, por decir un ejemplo, ¿no? Ese vehículo va a las revisiones técnicas cuando físicamente tiene para 40 pasajeros, ya le pusieron más asientos, pero nadie se percata de ello. Para eso está casualmente la revisión técnica. Cuando es fácil es subirme al ómnibus y contarlas y le dice, señor, la tarjeta por ahí dice 30, ¿por qué usted tiene 40? No pasa la revisión técnica. Pero ¿no? Ahí es donde viene el tema, cuando usted empieza a describir, es decir, estamos en una ciudad o en las ciudades del Perú donde la gente no respeta las reglas del tránsito, donde tenemos un caos generado porque la mayor parte de la gente se moviliza en transporte público, que es un transporte público informal, es un sistema absolutamente perverso, donde uno puede tener la concesión de una ruta y no tener ningún vehículo. Vaya usted a saber cómo consiguió la concesión. Entonces vienen señores que traen vehículos y a su vez hacen trabajar a terceras personas, entonces son choferes esclavos, ¿no es cierto?, sin ningún derecho laboral, sin descanso, o sea, es matador lo que hace y es perjudicial directamente para el usuario, ¿no? Es verdad, y no tenemos ningún plan de contingencia. Ya el ejemplo hemos tenido hace unos días cuando se malogró la línea 1 del tren. Son 10 estaciones que dejaron de funcionar. ¿Qué pasó? Más de 100.000 personas no pudieron viajar en el tren. Más de 100.000, y no había un plan de contingencia. Ahora, claro, pero el problema es que venimos hablando de esto hace rato y nos ocurre como en otros casos que ya se sabe qué hacer, ¿no es cierto? Ahora yo tratando de remontarme un poco, estuve recordando la campaña electoral de Luis Castañeda Alós, ¿no? Hemos buscado a los representantes de la municipalidad, no han querido estar presentes acá para discutir y conversar de este tema, pero yo recuerdo que aparte del tren, porque propuso que iba a ser un tren, después se olvidó de él, ¿no? y retomó lo del metropolitano, pero una de las promesas, recuerdo porque yo lo entrevisté específicamente sobre eso, era el tema de la sincronización de los semáforos. Lo que decía Luis Castañeda en la campaña para ser alcalde era que si tendríamos fibra óptica y enlazábamos todos los semáforos de Lima, ¿no es cierto?, no solamente íbamos a tener semáforos inteligentes, ¿no es cierto?, que funcionaran según los flujos de vehículos, según los horarios, etcétera, sino que además la fibra óptica podría utilizarse para instalar cámaras de seguridad y resolver además o ayudar a resolver el problema de la inseguridad ciudadana. No, ninguna de las dos cosas se hizo, ¿no? Sí, seguro hubiera sido muy interesante que se haya hecho eso, pero hoy en día tenemos 4 autoridades que manejan el tema del semáforo. Tenemos ProTransporte, ProTránsito, la misma Municipalidad de Lima, municipalidades distritales que también diseñan su semaforización y la colocan y no coordinan una con otra. Entonces ya el tema del semáforo inteligente ya no es inteligente, que si no coordinan una con otra,
no tienen el sensor óptico para que vean la fluidez vehicular. Entonces, ahora, pero eso termina siendo, bueno, generando una situación absolutamente increíble. O sea, la policía de tránsito está hecha para, digamos, cuidar que los ciudadanos respeten las reglas de tránsito, ¿no es cierto? Claro. Para actuar en el caso que se produzcan incidentes de tránsito, accidentes, choques, ¿no es cierto? Para controlar que la gente cumpla las reglas, que no se pasen los semáforos, que no doblen donde no deben, es decir, para cuidar el orden en ese sentido. Y hemos terminado con los policías haciendo las veces de semáforo. ¿Cuántos policías destinan ustedes al día a hacer las veces de semáforo? Bueno, tenemos 900 policías diarios que salen a controlar el tránsito en todo Lima, ¿no? Pero sin embargo, el tema, como te repito, de los semáforos, como no son los que leen la afluencia de vehicular, entonces necesariamente necesitan un policía al lado. La vez pasada, en el mes de febrero, quisimos hacer un ensayo de media hora, a ver que el policía solamente respete lo que manda el semáforo, que solamente se ponga a un costado y agilice el tránsito en el sentido que el semáforo mandaba. ¿Qué pasó? A los 7 minutos tuvimos que cortar ese ensayo, porque se hizo un caos, ¿no? No sé si se acordarán en la Plaza Bolognesi, ¿no? El tráfico simplemente se complicó. Por dejar que claro, el problema es que si los semáforos no están sincronizados, porque a veces no tienen lógica, es decir, uno está en rojo, el semáforo se pone verde, avanza uno a cuadra y se encuentra con un semáforo rojo, no tiene sentido. Claro. ¿No? Debería haber una sincronización que simplemente no existe. Y si no hay ellos obliga a la policía a estar ahí. Ya la policía lo demostró en infinidad de oportunidades, que la necesidad de que ellos estén presentes, ¿no? Agilizando el tránsito, a veces en contra del semáforo. A veces nos dicen que nos peleamos con el semáforo. Sí, pues, porque si no lo hacemos, vamos a congestionar más el tráfico. Ahora, pero usted dice, hay que empezar por tener una sola autoridad, pero ¿hace cuánto tiempo venimos hablando de esto? ¿De quién depende? O sea, el asunto es realmente crítico, porque ya se ha convertido hasta un tema de derechos humanos, ¿no es cierto? O sea, no se puede permitir que un ciudadano en la ciudad, en Lima, un habitante de Lima, ocupe por lo menos, y es un cálculo, ¿no?, que se ha hecho con registros, ¿no? O sea, siguiendo la ruta, que un ciudadano o un habitante de Lima por lo menos pierde 3 horas al día de su vida yendo y viniendo de su trabajo a su casa. Eso es un horror simplemente, ¿no? Es la verdad, es la verdad. Lo que pasa es que las mismas autoridades a veces somos los que propiciamos este desorden, ¿no? Por ejemplo, hay una ley general de tránsito y transporte, ¿no? que fue emitida hace muchos años por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que es el ente rector de lo que es el tráfico en Lima. Sin embargo, las municipalidades distritales también dictan sus propias reglas a nivel jurisdiccional, ¿no? de su área jurisdiccional, y estas también tienen efecto de ley, y se meten en el tema del tránsito, pero no, o entra en conflicto con la ley matriz que existe, ¿no? La ley marco. Entonces, si nosotros mismos como autoridades lo hacemos. El sentido de las calles, ¿no? O sea, a veces uno está en una congestión y trata de voltear a la derecha y simplemente no hay cómo, porque ¿quién decidió cuál es el sentido que tienen las calles? O sea, no está pensado en términos técnicos, ¿no? No, es un estudio equivocado que a veces lo hace la autoridad que en ese momento comanda, o el gerente que tiene a cargo esa entidad, no sé con qué criterios a veces lo hace. Pero lo hace cada municipio. Y la prueba, antes que entremos nosotros, viste la forma como han diseñado su estructura vial las municipalidades, ¿no? No ponen las rayas de peatonales, sino ponen dibujitos, ponen colores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Ahora, y con el tema de las infracciones, no puede ser, he tomado el registro acá de que hay unidades que deben por fortunas, ¿no? Que deben hasta millones de infracciones y no las pagan y no pasa nada. Esa es otra problemática. Pues la Policía Nacional impone la papeleta de infracción, ¿no? La remite al SAT, el SAT la procesa, ¿no? Nuevamente lo pasa ya a su control previo, y se supone que va a haber un ente que debe cobrarle al infractor, ¿no? Pero parece que por ahí no sé qué ocurre, y solamente tengo entendido que son el 20% de papeletas que se imponen son las que se cobran. Solo el 20% se cobra. El resto no se cobra. Y la mayor parte de esas infracciones son las que cometen las unidades de servicio público, ¿no? Transporte público. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hacemos ante ello? Entonces debemos de idear un mecanismo que le afecte pues al bolsillo si no quiere cumplir con las reglas de tránsito, pero que le afecte bien, o sea, que pague. Pero si no paga, vamos a estar en lo mismo. Y esto se recrudece
cuando estamos en época electoral. Ya estamos empezando a entrar a época electoral. Ahí salen las famosas amnistías o los cambios de los puntos que le descuento por un cursillo. Entonces al final el infractor sabe que eso va a haber, entonces ya no va a importarle mucho que la policía le ponga una papeleta de infracción. Entonces sabe que después van a ser perdonados. Ahora, usted sabe, general, que este programa no solo se ve por televisión, se escucha también por radio y estamos en las redes sociales. Y en las redes la gente que es muy activa se queja de los problemas que hay con policías que coimean, ¿no es cierto? ¿Cómo están enfrentando ustedes ese problema? Mire, nosotros no vamos a engañarnos nosotros mismos y decir que no hay éxito. Efectivamente, ha habido situaciones de la policía ha estado inmerso en este tipo de delitos, ¿ya? Nosotros tenemos un órgano de control, como tú sabes, la Inspectoría General, los órganos de control también que hay en las diferentes instituciones, unidades policiales, y con ellos estamos denunciando. Nosotros, como institución policial, no nos quedamos callados, ni hacemos de la vista gorda, como algunos piensan ahí, el mal espíritu de cuerpo. Eso no existe. Nosotros, como autoridad policial, si detectamos un hecho, ¿no?, antirreglamentario, que linda ya con el delito, nosotros lo denunciamos inmediatamente a la Inspectoría de la Policía Nacional, así como a los órganos de control o los órganos de fiscalización de este tipo de delitos, ¿no? Ahora, lo que debe ser una pesadilla para los policías es decir, salir cada mañana al infierno, ¿no? Porque es como salir al infierno, salir a reemplazar a los semáforos y se tiran a la gente en contra, ¿no? Porque la gente ha llegado a odiar a los policías semáforos, ¿no? Y lo que pasa es que la gente sale de su casa, ¿no? Sale con el tiempo de repente y quieren llegar rápido a su trabajo porque si no lo pueden despedir o le pueden descontar, y entonces en la desesperación, pues, ¿no? Cuando se encuentra con un policía en un crucero, bueno, se molesta, pues, lógicamente, ¿no? Pero sin embargo hay que comprender el trabajo de la policía. Parémonos 8 o 10 horas en un crucero peatonal, o un crucero, perdón, en una intersección donde el tráfico, pues, es la avenida Bancay con Emancipación, un ejemplo, 8 horas a ver, pero la policía sin embargo lo hace, está preparada para ello. Ahora, me dice nuestra producción que en las redes la gente pregunta por qué los policías hablan por teléfono cuando dirigen el tránsito, y eso me lleva a la interrogante, ¿están comunicados los policías entre ellos? Es decir, los que están siguiendo la secuencia de una avenida, por ejemplo, o sea, ¿cómo se toma la decisión? Sí, ese es un tema también que poco a poco lo estamos corrigiendo. Ellos tienen un sistema radial, un radio de mano que se les entrega. Soy sincero, no se les entrega todo porque no alcanza para todos. A veces la policía se tiene que hacer uso del teléfono particular del policía, esa es la pura verdad, pero sin embargo... Para comunicarse entre ellos. Para comunicarse... Es decir, que lo que muchas veces está ocurriendo, que la gente ve al policía hablando por celular, no es que está hablando con el novio, con la enamorada, sino que está comunicándose con los otros policías. Muchas veces está recibiendo alguna disposición o dando cuenta de un hecho que ha sucedido, ¿no? Pero no en todo caso, la mayoría tiene ya su sistema de radial. Ese es un tema que lo estamos tratando ya de erradicar, ¿no? Que no conversen por teléfono a la hora que están en el trabajo. Sin embargo, incluso hay una sanción, ¿no? A nivel del régimen disciplinario, hay una sanción en la L17 que sanciona al policía que usa el teléfono celular, ¿no?, en temas que no tienen que ver con el servicio policial. Pero, como lo dijo nuestro director general la vez pasada, somos también humanos, somos personas, que a veces, pues, cometemos errores también, y también nos tienen que comprender en ese sentido. Pero sin embargo estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios. Ahora ustedes ven a la policía en la calle permanentemente. Antiguamente de repente no habían tantos policías como ahora. Sin embargo la percepción de inseguridad todavía está alta. A pesar que la estamos disminuyendo año a año, todavía está alta porque a nosotros nos molesta que nos roben, nos molesta que nuestra familia sea víctima de un delito. Ahora el policía de tránsito no solamente está abocado al tránsito. La policía de tránsito actualmente también interviene hechos delictivos. Y día a día, a mí me reportan día a día, captura de delincuentes que arrebatan celulares ahí en el crucero o en los semáforos, y la policía los captura. O sea, no se crea que la policía solamente se dedica a dirigir el tránsito y se claro, pero lo que funciones. Claro, pero lo que sí es absolutamente claro es que si nosotros reestructuramos el tránsito con una sola autoridad, lo cual supone una serie de medidas, ¿no es cierto?, desde la formalización del transporte,
hasta ahora sigue siendo una promesa y no se realiza, la sincronización electrónica con semáforos inteligentes, una señalización adecuada de las calles, ¿no es cierto?, el establecimiento de reglas uniformes para toda la ciudad. El papel de la policía ya no va a ser reemplazar semáforos, ya no tendría ningún sentido que haya policías reemplazando semáforos, ¿no? Claro, poco a poco podría ser con el tiempo, ¿no? Quizás, ¿no? Pero ahorita entregar el servicio de es decir, control... si ustedes dejan de hacer lo que están haciendo ahora, de reemplazar los semáforos, esto sería ya simplemente una sería locura. Como suicidarse ahorita. Ahorita sería como suicidarse, sería un caos tremendo. Y la policía, que está organizada, que tiene una amplia experiencia profesional en este tema, se le complica. Imagínate qué otra autoridad lo puede hacer. La municipalidad no creo que lo pueda hacer. Entonces, por ahora ni pensar en eso. Por ahora no podemos. Tenemos que primero diseñar una manera estratégica cómo podemos solucionar el tema del tránsito. Yo pienso que debemos empezar por el transporte masivo, transporte público masivo. Un buen transporte público masivo como hay en Europa o en otros países. Eso nos podría ayudar bastante, porque ya la gente no gustaría mucho su vehículo, si es cómodo, si es económico, si es seguro, entonces ya usaría, ¿no?, el transporte masivo que hay. Pero yo creo que sea usted sincero conmigo. O sea, pues, acá ocurre como en otros casos, ¿no? Es decir, tenemos un tremendo problema que es la crisis del tránsito y le arriman el tema a la policía de tránsito y que vea cómo lo resuelve. Digamos, esa es la realidad que estamos viviendo todos los días. Lo que pasa es que o sea, debe producir a mí me resultaría hasta indignante, ¿no es cierto? Porque finalmente están pagando ustedes los platos rotos de la falta de decisión, la falta de planificación, ¿no es cierto? Y quién sabe qué más. Porque esta cosa de que todo el mundo en un momento se dedicó a comprar semáforos en los distritos, claro, de semáforos además con diferentes normas. O sea, no era el mismo tipo de semáforos que podían fácilmente sincronizarse. Cada uno compró semáforos por su lado, ¿no? Parece que eso ha sucedido, por eso hay multiplicidad de autoridades en este sentido, ¿no? Sin embargo, la policía pues es el personaje más visible que hay de la sociedad. Uno cuando sale de su casa, el primero que se encuentra es el policía de tránsito, luego se encuentra con el policía de las comisarías. Entonces nosotros pagamos los platos rotos en muchas veces por el tema del tránsito. Sin embargo, somos un pedacito nomás de toda la problemática, ¿no?, que hay en relación a esto, para poder solucionarlo. Yo pienso que el tema de la línea 1 del tren, el tema del metropolitano con sus alimentadores, eso ha ayudado, es cierto, ha ayudado bastante. Que tenemos que, no sé, quintuplicarlo, volverlo a incrementar más, porque este es un buen servicio. Sin embargo, es muy poco por ahora. No, sí, es impresionante, ¿no?, por las cifras que se están dando. La inmensa mayoría de la población se sigue movilizando en un transporte informal. O sea, uno ve esas combis donde entran 12 personas y van 20, ¿no es cierto? O vehículos donde vean 30 y 60, o sea, simplemente, ¿no? Somos tan informales, Nicolás, que no sabemos cuántos vehículos tenemos en el Perú. No sabemos. Calculamos una cifra, 5 millones, pero a ciencia cierta no sabemos. Es decir, los controles que hay en revisión técnica, los controles que hay en la SUNAR cuando uno registra su vehículo como propiedad, ni esos controles nos sirven para saber cuántos vehículos hay, porque no todos los registran. Pero eso es un tema, y eso es un tema para el presidente Martín Vizcarra, porque la situación es tan grave que yo decía, no solamente estamos hablando de una incomodidad que sufre uno cada día, está causando un perjuicio económico muy serio, estamos perdiendo millones cada hora por el caos en el tránsito, estamos empeorando la contaminación ambiental, los tiempos de movimiento de la gente en ir y volver al trabajo, las condiciones en las que la gente llega a trabajar y eso baja la productividad, incluso anímicamente, o sea, va contra la salud física y hasta mental de la gente, ¿no? Y eso tiene que cambiar. Yo le agradezco muchísimo, general Arata, por estar con nosotros, y yo insisto, esto es un tema para el presidente Martín Vizcarra, hay que agarrar de una vez el toro por las astas. Necesitamos una sola autoridad, en el caso de Lima y Callao, una sola, y de una vez por todas hay que entrarle a la discusión. Necesitamos todos los alcaldes que tenemos en la ciudad de Lima, o como en todas las ciudades modernas del mundo, deberíamos tener un solo alcalde para toda la ciudad, uno solo, ¿ah? Ni uno más. ¿Para qué más? Si Nueva York tiene uno, porque nosotros necesitamos, ¿cuántos somos? 40, 38. No, 100, 1400. No, pero digo en Lima, lo de Lima es una locura. Pero bueno, muchas gracias una vez más, general. Gracias, Nicolás. Vamos a la pausa y tras ella vamos a regresar con un tema sorprendente, porque vamos a conocer la primera